El 17 de diciembre de 1993, Chance Wackerhagen, de 9 años, salió de la casa de su madre situada en Kingsville, Texas, para ir a la casa de su progenitor que residía en Lockhart. Los padres de este chico llevaban mucho tiempo divorciados y a él le tocaba pasar las navidades con Lee, su padre, y la novia de este, una enfermera de 38 años llamada Latricia White, con la que llevaba mucho tiempo saliendo. Se suponía que Chance volvería con su madre el día de Navidad, pero la llamó para preguntarle si se podía quedar más tiempo con Lee, a lo que la mujer no puso objeción. El 27 de diciembre, y después de llevar días sin saber nada de su hija, Jack, el padre de Latricia, decidió ir hasta su casa para ver si había sucedido algo. Pero lo que descubrió allí le dejó bastante impactado, ya que la mujer yacía en la cama sin vida y de Lee y de su hijo no había ni rastro. Nada más llegar, los agentes de policía pudieron comprobar que Latricia había sido disparada 6 veces en la cabeza con un arma del calibre 22. Además, en el lugar de los hechos había bastante sangre y en esta encontraron huellas de los pies de Chance, lo que indicaba que el niño estaba cerca cuando sucedió el crimen o pisó la sangre poco después. La familia de la víctima le dijo a la policía que Lee y su hija discutían con frecuencia porque este hombre tenía un carácter violento y era muy celoso. Algo que confirmó la madre de Chance, ya que con ella también había tenido un carácter abusivo. Por otro lado, un amigo de Latricia dijo que 4 días antes de su fallecimiento presenció una discusión entre la pareja porque el niño había dejado un grifo abierto, lo que hizo que el agua se derramara por todo el piso. Es por esto que Lee le dijo que se irían de la casa y de hecho lo hicieron, pero 3 días después les vio juntos en un restaurante y todo parecía estar bien. La policía acusó a Lee de asesinato e incluso consiguieron una orden de búsqueda y captura en su contra. Aún así, sus familiares pensaban que él era inocente y tenían la teoría de que un desconocido les quitó la vida a los 3. Pero para los agentes, debido al carácter de Lee, sucedió algo esa noche que le llevó a acabar con la vida de Latricia y llevarse a Chance. De hecho, creían que el detonante había sido una discusión por el niño. 3 días después de que se encontrara el cuerpo de Latricia, a la 1 de la mañana, la camioneta pick-up de Lee fue encontrada abandonada en un campo de Austin, a tan solo 50 kilómetros del lugar de los hechos. Dentro de esta furgoneta, la policía halló varios objetos de Lee, entre ellos un rifle de caza que no había sido disparado, su chequera, su cartera, una caja de herramientas, una llanta de repuesto y algunos regalos de Navidad sin abrir manchados de sangre. Sorprendentemente, la sangre no coincidía con la de Latricia, lo que les abrió la posibilidad de que Lee y Chance fueron víctimas de un desconocido que posteriormente se deshizo de sus cuerpos. La última pista de este caso apareció 4 meses después de que padre e hijo desaparecieran, cuando el abuelo materno de Chance recibió una llamada anónima al teléfono de su casa. En esta llamada alguien le decía «ayúdame» e inmediatamente la línea se cortó. El abuelo de Chance creyó que la llamada era de su nieto, pero esto es algo que nunca fue confirmado por la policía y además la llamada nunca fue rastreada. Trágicamente, el padre de Lee se quitó la vida en 1999, 6 años después de las desapariciones, y desconocen si esto tiene o no algo que ver con el caso de su hijo. En la primavera de 2016, los investigadores reabrieron el caso y anunciaron que tenían pruebas de que Lee y Chance fueron víctimas de otra persona. Aún así, la orden de búsqueda y captura lleva activa desde entonces y nunca ha habido señales de Lee o de su hijo. Por el momento, nadie sabe si fueron asesinados esa Navidad o si ellos siguen escondidos en algún lugar desconocido. En 1993, Paul Logan era un joven de 25 años que vivía en Consett, un pequeño pueblo del condado de Durham, en Inglaterra.
Allí residía con su esposa Pamela y 2 hijos pequeños, Michael de 4 años y Natalie de 9 meses. Paul llevaba 2 años trabajando como repartidor para el restaurante chino Golden Flower en Shorley Bridge. El 23 de diciembre de 1993, a las 9:20 de la noche, el restaurante recibió un pedido de comida. La persona que llamó dio instrucciones bastante imprecisas, por lo que el propietario le dijo que el repartidor tendría que volver a llamarle para que le pudiese indicar la dirección exacta. 20 minutos después, Paul llamó a esta persona que le indicó que tenía que entregar la comida en la granja Blue House, que estaba ubicada en las afueras del pueblo y a tan solo 5 minutos del restaurante. Paul llegó a este sitio a las 10 menos 10, atravesó con su coche una verja que estaba abierta y continuó circulando hasta la puerta de la casa. Pero una vez allí, los propietarios le dijeron que nadie había pedido comida, así que regresó a su vehículo y se fue. Sin embargo, Paul tuvo que salir otra vez de su automóvil porque misteriosamente la verja mencionada antes y que conducía a la carretera estaba cerrada. Como Paul no regresaba al restaurante, su jefe llamó a su mujer, pero ella le dijo que no sabía nada de su marido. Media hora después, los dueños de la granja se preocuparon al ver que el coche de Paul todavía estaba parado en el sitio de salida y con las luces encendidas, por lo que decidieron avisar a la policía. Cuando se presentaron allí, los agentes empezaron a registrar toda la zona y fue a las 2:15 de la mañana del día de Nochebuena cuando, a tan solo 50 metros del coche, encontraron el cuerpo de Paul sin vida. Al parecer, el joven había sido golpeado con un objeto contundente y, a pesar de las diferentes búsquedas, dicho objeto nunca fue encontrado. A simple vista no parecía un robo, ya que no se habían llevado el dinero que Paul llevaba encima, y además la policía estaba convencida de que hubo varias personas involucradas en el caso, porque durante la investigación interrogaron a gente que guardaba cierto rencor a Paul. De hecho, averiguaron que 3 meses atrás el coche del joven había sufrido varios destrozos en diferentes ocasiones. La policía descubrió también que la llamada falsa se hizo desde una cabina de teléfono situada a tan solo unos metros del restaurante. Y no solo eso, la persona que llamó había esperado 20 minutos para recibir la llamada de Paul para que le diesen las indicaciones. Una pareja se presentó días después a la policía para contar que esa noche del 23 de diciembre, entre las 9:20 y las 9:30, vieron a un hombre en la cabina de teléfono desde donde se hizo la llamada falsa, con un hombre al lado apoyado en un Ford Fiesta. Según su descripción, era un hombre blanco de unos 30 años que llevaba una chaqueta de cuero, medía 1,80 m y estaba bastante desaliñado. Parece ser que el otro hombre tenía un aspecto similar, también desaliñado y con una chaqueta negra. En este punto, la policía creía que después de hacer la llamada falsa con el pedido de comida, el asesino o asesinos esperaron cerca de la granja y cuando vieron que Paul entraba, cerraron la verja. Después, al bajarse del coche para abrirla, fue cuando le atacaron. En 1997, 10 hombres fueron arrestados como sospechosos, pero todos fueron liberados sin haber sido acusados. Entre ellos estaba Keith Sudik, quien en 1999 fue a la cárcel durante 12 meses por un ataque contra la camioneta del padre de Paul. Sudik afirmó que la familia de Paul continuaba acusándole del fallecimiento de su hijo y esto había causado que su negocio fracasara. Aparte de los arrestos, nunca ha habido novedades significativas en el caso y los hombres que vieron junto a la cabina esa noche nunca fueron identificados. La policía revisa periódicamente el caso de Paul y su familia ha hecho numerosos llamamientos para obtener más información, incluyendo una recompensa de 50.000 libras. Por desgracia, los padres de Paul fallecieron sin ver al culpable entre rejas. A día de hoy es un caso sin resolver.
En 1992, Joanna Young era una adolescente de 14 años que vivía en Watton, una localidad situada en el condado de Norfolk, en Inglaterra. Allí residía con sus padres, Carol y Robert, y con sus dos hermanos, Daniel y Emma. La noche del 23 de diciembre de ese año, Joanna salió de su casa a las 7:30 de la noche para ver a unas amigas. Cuando ella no regresó a su casa, sus padres dieron por hecho que, debido al mal tiempo, se habría quedado a dormir con alguna de ellas o quizá con su novio Ryan. Pero a la mañana siguiente comprobaron que no se presentó a su ronda para repartir periódicos, así que decidieron llamar a la policía. Los agentes inmediatamente comenzaron a buscarla y averiguaron que dos personas habían visto a Joanna caminando por el centro de Watton entre las 7:30 y las 8 menos cuarto de la noche. Después de 2 días sin saber nada del adolescente, un hombre que paseaba con su perro encontró unos zapatos escondidos debajo de un arbusto en Greystone Road e inmediatamente lo denunció a la policía. Iniciaron una búsqueda bastante extensiva por ese área hasta que finalmente, a unos metros de donde estaban los zapatos, encontraron el cuerpo de Joanna boca abajo dentro de un estanque helado. No llevaba pantalones y tenía la cara llena de arañazos. El examen forense reveló que no existían señales de abuso ni de lucha y presentaba una fractura en el cráneo. Sin embargo, el forense estableció que la causa de su fallecimiento fue por ahogamiento. La policía registró a fondo la zona de Greystone Road donde apareció, pero no encontraron nada. Incluso con yeso tomaron huellas de unas marcas de neumáticos con la esperanza de resolver el caso, pero todo esto no les sirvió de nada. A los 10 días sucedió algo muy extraño, y es que los pantalones de Joanna aparecieron cerca de donde encontraron su cuerpo. Los análisis determinaron que los habían lavado, por lo que fue imposible encontrar rastros de ADN. Durante la investigación, el novio de Joanna fue interrogado, pero rápidamente fue eliminado como sospechoso, ya que sus amigos confirmaron que él había estado jugando al fútbol con ellos cuando Joanna desapareció. También hablaron con los habitantes de la zona y aunque 3 personas fueron arrestadas e interrogadas, al final no se presentaron cargos. Posteriormente, un testigo contó a los agentes que a las 9:30 del 23 de diciembre, cuando conducía hacia su casa, vio a una joven parada al lado de una camioneta discutiendo con un hombre que estaba en el interior. Estaban en un cruce de Greystone Road, muy cerca de donde se encontró el cuerpo de Joanna 3 días después. Al parecer, esta persona conocía a Joanna, pero no pudo distinguir si era ella porque estaba muy oscuro, al igual que tampoco pudo ver la cara del hombre. Este mismo testigo fue interrogado por la policía al menos 2 veces en aquella época y también le tomaron una muestra de ADN. Pero no solo él vio algo esa noche, otra persona vio a un adolescente y un joven apoyados en una motocicleta a las 9 de la noche en el cruce de Greystone Road. A los pocos días de encontrar el cuerpo de Joanna, alguien envió una carta críptica al periódico Daily Press donde aparecía el dibujo de una niña, un joven, una motocicleta, la fecha y el nombre de Greystone Road. Con esto la policía pensó que alguien había presenciado el crimen y que estaba muy asustado para decir algo. Hay que recordar que este dibujo coincide con el segundo testigo que describió a una pareja apoyada en una motocicleta en el cruce de Greystone Road la noche del 23, tal y como decía el dibujo. Esta pareja nunca fue identificada, pero la policía pensó que la chica podría haber sido Joanna. Finalmente, y debido a todas las pruebas que reunieron, la policía pensó que quizá Joanna murió por un accidente. El forense en su investigación les dijo algo, y es que para él lo que pudo haber comenzado como una broma juvenil terminó en tragedia. Se cree que Joanna quedó inconsciente al golpearse la parte posterior de la cabeza en una caída, lo que significa que todavía estaba viva cuando la metieron en el agua. Este médico forense, al cabo de los años, dijo que la policía debería haber tratado la muerte de Joanna como un homicidio involuntario en lugar de un asesinato para que el culpable dijese la verdad. Desde entonces no ha habido más pistas ni sospechosos, sospechosos, y su caso sigue sin resolver.
Jared Betterson y Susan Klingel eran una pareja que residían en Dearborn, Michigan, con su hija Nicole. A principios de septiembre de 1977, poco después de que la pequeña cumpliera 2 años, tuvieron un accidente de coche debido a que Jared perdió repentinamente el control del vehículo. Padre e hija apenas sufrieron daños, sin embargo Susan, la madre, falleció en el acto. La policía quiso acusar a Jared de homicidio imprudente al encontrar restos de ciertas sustancias ilegales en el vehículo, pero nunca se presentaron cargos debido a varios descuidos que tuvieron durante la investigación. Poco después de este suceso, Jared empezó a salir con una mujer llamada Barbara, con la que decidió trasladarse a otro estado junto con la pequeña Nicole. En la Navidad de 1977, antes de abandonar Michigan, fueron todos a despedirse de Bill y Mary, los abuelos maternos de la niña. Y durante esta despedida, Barbara les prometió que sería una buena madre para ella. Los abuelos se despidieron de su nieta entre lágrimas y lo que menos podían pensar en ese momento es que jamás volverían a ver a la niña. Jared y Barbara no les dijeron exactamente a dónde iban, pero sí mencionaron que tenían amigos en Las Vegas y en California, por lo tanto pensaron que cualquiera de esos dos sitios sería su nuevo destino. El tiempo pasó y los abuelos no tuvieron noticias de Nicole, así que 20 años después, en 1997, comenzaron a buscar a su nieta pensando que siendo ya una adulta podría decidir si quería verles. Para la búsqueda contrataron a una investigadora privada llamada Peggy Bessie. Esta mujer encontró a Jared y a Barbara viviendo en Las Vegas, pero de Nicole no había ni rastro. De hecho, no había señales de ella en los últimos años. Era como si la niña, a principios de 1978, hubiese dejado de existir. Aún así, curiosamente, Jared continuó cobrando el cheque mensual que le otorgaba el Estado a Nicole por el fallecimiento de su madre hasta los 18 años. Peggy se puso en contacto con el detective Jeff Rosgen del Departamento de Policía de Las Vegas para averiguar el paradero de Nicole, de 22 años en ese momento, ya que después de buscar en los registros escolares y de adopción no encontró nada. El detective Rosgen investigó los archivos del Tribunal de Familia, los registros policiales y los registros de licencia de conducir, pero tampoco tuvo éxito. Una vez más parecía que el rastro de Nicole se había perdido nada más abandonar Michigan. Viendo las pocas opciones que tenía para averiguar el paradero de la joven, en noviembre de 1997, Rosgen visitó a Jared y durante una conversación le mintió afirmando que sabía lo que le había sucedido a su hija. Después de decirle esto, le prometió indulgencia si contaba toda la verdad. Jared le aseguró que se pondría en contacto con él pasados unos días para confesarle todo lo que le ocurrió a su hija. Pero 10 días después llamó a Rosgen para pedirle más tiempo. Jared nunca más volvió a contactar con el policía, ya que durante la Navidad de 1997 disparó a su esposa y luego él se quitó la vida. Mientras tanto, Johnny Betterson, la madre de Jared, recibió una carta en su casa de Georgia escrita por Barbara. Era la primera vez que tenían noticias de su hijo y de su nuera en 20 años, y la carta decía lo siguiente: para cuando recibas esto deberíamos estar muertos. Jared está a punto de ir a la cárcel y no quiero vivir sin él. Hemos tenido una vida triste y difícil. Por favor, perdónanos por los trágicos errores de juventud. Ahora es el momento de que Dios nos juzgue. Dentro de esta carta había también un giro postal de $900 donde Bárbara indicaba que tenían que usarse para la cremación de la pareja. Desgraciadamente, las muertes de Jared y Bárbara estancaron la investigación sobre la desaparición de Nicole, ya que sin su participación, las autoridades no tienen ni una sola evidencia de que se haya cometido un crimen. El 24 de diciembre de 2002, Mary Ann Fuller, de 65 años, viajaba en su coche desde Luisiana a Texas para visitar a su esposo, un hombre llamado Jerry Fuller que estaba cumpliendo condena en la prisión federal de dicho estado.
A las 5:30 de la tarde, Mary paró en un centro comercial de Port Allen, Luisiana, para comprar comida en una tienda de bocadillos llamada Subway. Pero cuando salió de este local, la pista de Mary se perdió para siempre. Cuando los investigadores llegaron al lugar, encontraron las pertenencias de la mujer esparcidas por el suelo junto con algunas de sus uñas postizas, lo que les llevó a pensar que fueron arrancadas mientras luchaba con su secuestrador. Estaban convencidos de que alguien se la había llevado en contra de su voluntad en ese centro comercial, y no parecía que el motivo fuese un robo, ya que dejaron la comida, el bolso, el dinero y las llaves junto con unos regalos de Navidad envueltos en el asiento trasero de su coche. Los agentes revisaron las cámaras de seguridad y pudieron comprobar que era difícil ver algo a simple vista, pero cuando el FBI se involucró en el caso, consiguieron mejorar la calidad de las imágenes. Ahí pudieron observar cómo Mary era obligada a meterse en una camioneta pick-up antes de que saliera a toda velocidad del estacionamiento del centro comercial. En un punto de esta imagen, la cara del secuestrador se podía ver, pero no había forma de mejorar ese fotograma lo suficiente como para obtener una identificación positiva. Como he mencionado al principio, Mary se dirigía a visitar a su esposo Jerry Fuller, un excomisionado de elecciones de Luisiana que cumplía una sentencia de 5 años por soborno. Los abogados de Jerry, después de saber lo que le pasó a Mary, intentaron conseguirle un permiso a su defendido para que saliera de prisión con la intención de que pudiese ayudar en la búsqueda de su mujer. Sin embargo, se lo denegaron. Aún así, los investigadores estaban convencidos de que las actividades ilegales de Jerry no tenían nada que ver con el caso. Las autoridades empezaron a pensar que la desaparición de Mary podía estar relacionada con Derry Todd Lee, el llamado asesino en serie de Baton Rouge, que ya era sospechoso del asesinato de al menos 7 mujeres en esa región. Lee era propietario de una camioneta similar a la que aparecía en las imágenes y además los registros de su teléfono móvil le ubicaban cerca del lugar donde estaba Mary cuando sucedieron los hechos. Los investigadores intentaron vincular a Lee y a Mary por medio del ADN, pero no tuvieron éxito. Desde el principio estuvieron convencidos de que la mujer fue secuestrada y asesinada por el hombre de la pick-up, pero a día de hoy no han podido acusar a nadie formalmente, ni siquiera a Lee, a pesar de que siguen pensando que este hombre tuvo algo que ver con lo sucedido. Mary Ann Fuller fue declarada legalmente fallecida en mayo de 2004, 17 meses después de ser vista por última vez, y Jerry murió en 2009 sin saber qué le pasó a su esposa. Y bueno amigos, hasta aquí los casos de hoy, sin duda muy misteriosos, aunque se puede llegar a intuir quiénes fueron los culpables. Podéis dejarme en los comentarios vuestras teorías y si ya los conocíais de antes. Y yo, sin más que decir, me despido ya de todos vosotros y nos vemos en el próximo caso.